Como ya sabemos, todo vector tiene dos formas de expresarse: expresión cartesiana y expresión polar. La expresión cartesiana, como en este caso el vector B de coordenadas cartesianas 5, 3, lo que me está indicando es que su origen está en el 0, 0, porque estamos trabajando con vectores fijos del plano, y su extremo está justamente en el punto de coordenadas 5, 3. La idea es llegar a saber cuáles son sus coordenadas polares, es decir, cuánto mide el módulo de este vector y cuánto mide su argumento, que llamaremos alfa, que es el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de las x. Si se fijan, acá se ha formado un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, ρ es la hipotenusa, 5 es uno de los catetos y 3 es el otro cateto. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, nosotros podemos calcular rápidamente la medida de ρ, que sería su longitud o módulo. Con respecto a su argumento alfa, para poder calcularlo, si observamos también este triángulo rectángulo, vamos a ver que 5, que es este segmento que está acá, es el cateto adyacente del ángulo alfa. Y 3, que es este segmento que está acá, es lo que mide este segmento, sería su cateto opuesto. La tangente de alfa nos vincula cateto opuesto con cateto adyacente. Por lo tanto, alfa va a ser el arco tangente, el ángulo cuya tangente es 3 sobre 5, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, usando la calculadora vamos a ir obteniendo estos valores y vemos que entonces este vector que tenía coordenadas cartesianas 5, 3, en forma polar va a tener módulo raíz de 34, que lo calculamos con este procedimiento, y argumento 30 grados 57 minutos 50 segundos, que lo calculamos con este otro procedimiento. A continuación veremos cómo pasar un vector que está expresado en forma polar, es decir, que conocemos su módulo y su argumento, a la forma cartesiana. Veamos primero cómo lo hemos representado gráficamente. Para poder saber cuál es su argumento, voy a tener que usar el transportador. Si yo ubico el transportador, esto ya lo hice previamente, marqué ahí el ángulo de 30 grados, y si me dicen que el módulo es 7, voy a utilizar la escala de medida que me dan los ejes cartesianos. Acá voy a tomar la unidad de medida 7, la voy a trasladar ahí, y entonces este vector tiene longitud 7, que es módulo 7, y argumento 30. La idea ahora es conocer cuáles son sus coordenadas cartesianas, es decir, cuáles serían las coordenadas de su punto extremo. Como vemos visualmente, el valor de x de este vector va a ser un valor un poquito superior a 6. Ya lo vamos a calcular con precisión. Y el valor de y va a ser un valor que va a estar comprendido entre 3 y 4. Nuevamente observemos el triángulo rectángulo que se forma acá. Este valor que quiero encontrar acá, que sería el de x, sería o correspondería al cateto adyacente. La razón trigonométrica que me vincula hipotenusa, la cual conozco, ángulo, el cual conozco, y cateto adyacente, que quiero conocer, es el coseno. Coseno de 30 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejando el cateto adyacente, que es el x del u, la componente en x del vector u sería 7 por coseno de 30, que como vemos nos da aproximadamente 6,1. Por eso decíamos es un valor un poquito superior a 6. Si queremos calcular ahora la coordenada en y de este vector u, veamos que corresponde al cateto opuesto de este triángulo que está acá. La razón trigonométrica que me vincula cateto opuesto, hipotenusa y ángulo es el seno de 30. Seno de 30 es cateto opuesto, que es y, sobre hipotenusa, que es 7. Despejando me queda que la coordenada en y es 7 por el seno de 30, lo cual me da 3,5. Por lo tanto, hemos pasado de la expresión polar de este vector, es decir, conocíamos su módulo que es 7 y su argumento que es 30, ángulo con el semieje positivo de las x, a su expresión cartesiana, es decir, a las componentes de su punto extremo en x y en y. Su expresión cartesiana sería 6,1 de x y 3,5 de y.